todos, bendiciones, que la pasen con todos ustedes, que la gracia del Señor sea sobreabundante en sus vidas. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es algo que tiene que ver con lo que hemos pasado en las Semanas Santas y sobre la Pascua. Ok, nosotros vamos a permitir a que sea el Señor tomando el control de este tiempo y que sea su Espíritu Santo morando en cada uno de ustedes. Ok, el tema que vamos a tratar hoy es sobre la crucifixión del Cristo, la pasión que tuvo que recibir Jesús por ti, por todos nosotros, por el mundo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Juan 3:16, uno de los versículos que todos se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos lo conocemos, pero no muchos lo entendemos, ¿ok? Pongámonos a pensar un poco. Dios amó tanto al mundo que envió su único Hijo. Él no vio ese acto de que lo iban a pegar, que lo iban a soltar, que lo iban a coronar, a crucificar. Él no vio el dolor que tenía que pasar Jesús. Él lo único que vio era de que al momento de entregar a su único hijo, iba a salvar a muchos. A entregar a su único hijo, iba a perdonar a muchos. Iba a restaurar a muchos. Te iba a perdonar a ti, te iba a limpiar a ti. Eso pasó. Eso Dios se imaginó al momento de dar a su único hijo. Él tuvo un amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el versículo dice que por medio de Jesús obtenemos salvación. Pero eso solamente ocurre si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros estamos en comunión con Jesús. Y si tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión también con el Padre. Porque como dice Juan 14:6, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nadie va al Padre si no es por el Hijo, si no es por Jesús. Ok, vamos a hablar sobre por qué en realidad Jesús murió en una cruz. La razón por la que Jesús entregó su vida por nosotros, por ti. Vámonos al pasado, al Antiguo Testamento. Dios preparó a muchos profetas para que predijeran, profetizaran la muerte de Jesús, incluso su nacimiento, como vemos en Miqueas, que él dijo que iba a nacer en Belén, ¿cierto? O cuando Daniel dice que ve al Hijo del Hombre bajando entre las nubes del cielo. O como estamos hablando de la muerte de Jesús, vemos en Isaías 53 que Isaías relata, toma en cuenta que Jesús es ese cordero inmolado, llevado al matadero y que es muerto por todas nuestras transgresiones. Vemos que Isaías relata que Jesús es ese cordero inmolado. Recordemos que antes se tenía que matar a un cordero para que los pecados fueran quitados, limpiados y borrados. Vemos que cada integrante de la familia, el jefe, el papá o los sacerdotes, daban a un cordero para holocausto, para sacrificio ante el Señor, y eso servía para que al momento de degollar al cordero, su sangre limpiara los pecados. Interesante. Y eso hacían también en la Pascua. En la Pascua mataban un cordero para que su sangre limpie los pecados. Entonces vemos algo interesante, que si eso pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos también lo mismo, coincidencia. En la Pascua Jesús muere como un cordero sacrificado y su sangre sirvió para limpiar nuestros pecados. Si vemos esa coincidencia, que Jesús era ese cordero en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús muere en la Pascua y su sangre nos limpia, nos restaura. Entonces vemos que Jesús se ofrece voluntariamente. Él da su vida por tu vida. Él entregó su vida y tú tienes que entregar tu corazón. Jesús murió en una cruz. Al momento de morir en una cruz, Él rompió toda atadura. Él rompió esas cadenas que Satanás te tenía atado.
Él rompió ese viejo hombre y te hizo una nueva criatura. Al momento de que Jesús murió en una cruz, Él levantó a un nuevo ser, una nueva persona dentro de ti. Jesús al momento de morir en una cruz dejó el pasado que tú tenías allá atrás. Cuando Jesús murió en una cruz, Él no vio los clavos, Él no vio la corona de espinas, Él no vio los azotes, las bofetadas, los puñetazos, Él no vio la cruz, Él no vio su crucifixión, no vio su muerte. Él lo que le importó era tu vida, salvar tu vida, perdonar tu vida. Eso es lo que hizo Jesús por ti, la verdadera razón de la muerte de Jesús. Y vemos de que en Mateo 16:24, dice en Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí vemos en el versículo que cada uno tenemos una cruz. Yo, tú, todos tenemos una cruz. Y esa cruz es formada cuando cometemos un acto que no fue agradable ante el Señor. Dice de que nosotros, para seguir a Jesús, tenemos que negarnos a muchas cosas. Negarnos al mundo, negarnos a esas tentaciones, negarnos y tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Cada vez que pecamos, tenemos que nosotros clavar nuestras tentaciones. Tenemos que clavar nuestras enfermedades, nuestros pecados en nuestra cruz. Clavar y que permanezcan ahí para que sean destruidos. Para que sean destruidos. Vemos que al momento de nosotros tener una cruz, hacemos lo mismo que Cristo. Cristo, en su cruz, Él almacenó todos los pecados del mundo. Y en nuestra cruz debemos de almacenar ese viejo hombre, todos los pecados que hemos cometido, y clavarlos ahí. Y enterrarlos ahí para que no vuelvan a crecer en nosotros. Porque si Cristo nos ayuda a arrancar de raíz nuestros pecados, nosotros no hay que volver a llamar ese pecado. Por eso Cristo murió en una cruz. Porque Él dice: ok, si yo morí por ti en una cruz para que no vuelvas a cometer pecado, para que no escuches la voz del enemigo, ¿por qué sigues escuchando su voz? ¿Por qué sigues cometiendo pecados? Sabemos de que nosotros somos imperfectos y que vamos a cometer pecados, pero tratemos de no hacerlo. En Génesis nosotros ya leímos que el pecado está en la puerta. El pecado está en la puerta y está en nosotros abrirla o dejarla ahí nomás. Recordemos que siempre van a haber dos señores: el mundo y el mundo celestial. Cristo, Satanás. El mundo, las pasiones del mundo, las tentaciones del mundo y el seguir a Cristo. ¿A quién vamos a servir? ¿A Cristo o a Satanás? ¿A quién vamos a seguir? ¿A qué Señor vamos a seguir? ¿Vamos a seguir al que murió en una cruz por nosotros? ¿O vamos a seguir a alguien que nos mete tentaciones, que nos atormenta? ¿A quién vamos a seguir? Vemos de que el madero, el peso de la madera que Jesús llevó en sus hombros, no fue en realidad el peso que llevó Jesús. El peso real que llevó Jesús en sus hombros fueron todos nuestros pecados. Ese fue en realidad el peso que tuvo que Jesús cargar en sus hombros. Ok, entonces vemos que en la cruz que nosotros cargamos, debemos de almacenar todo ahí y dejar que Cristo haga de su parte, limpiar nuestro ser, quitar y arrancar todo lo que hay en nosotros, todo lo impuro, pero debemos de tener un corazón dispuesto para que Cristo haga eso. Entonces ahora sí, vámonos a la historia. Vemos que Jesús anunció a sus discípulos más de 3 veces su muerte y su resurrección. Vemos que Jesús le dice: ok, yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que ser entregado y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Vemos que Jesús dice: ok, el templo va a ser destruido pero reconstruido el tercer día. Ese templo era Cristo. Vemos de que Jesús ya sabía que lo iban a traicionar. Vemos que Él ya sabía que lo iban a negar. Y Jesús prepara la última Pascua con sus discípulos. En la cena dice que uno de ustedes me va a traicionar, pero antes de eso dice
que le va a lavar los pies a sus discípulos, pero no a todos, porque no todos estaban puros de corazón. Y hablaba de Judas. Judas no estaba puro. Entonces Jesús le lava los pies a sus discípulos y ahí dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y le da el pan a Judas. Aquel que le dé el pan, ese me va a traicionar. Y se lo da a Judas. Entonces ahí Jesús dice, este es mi cuerpo, el pan, esta es mi sangre, el vino, hagan esto en memoria de mí siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. No hay mayor amor que uno dé la vida por sus amigos. Jesús dio su vida por todos sus amigos y nosotros también somos sus amigos. Entonces vemos que Jesús le dice a Pedro, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Después de decir todo eso, Jesús se va a un huerto, el huerto de Getsemaní. Ahí Jesús ora y le dice, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero solamente si es la voluntad tuya. Eso nosotros debemos decir siempre, Señor, si es tu voluntad, dame esto. Porque el Señor, antes de darnos las cosas, Él tiene que ver si es para bien, si es para bendición o maldición, si nos va a servir o no. El Señor nos da las cosas de acuerdo a su tiempo, todo es a su tiempo, todo es el tiempo del Señor, no es nuestro tiempo, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces vemos de que vienen los soldados a arrestar a Jesús y ellos dicen, ok, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy. Judas viene, le da el beso, pero el momento de Jesús decir, yo soy, los soldados se caen al piso al sentir ese poderío del nombre de Jesús de decir, yo soy. Jesús es mandado ante el concilio de Caifás y le dice, ¿acaso tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Jesús dice, yo soy. Se rasga las vestiduras y le dicen blasfemo. Entonces vienen, le pegan y al día siguiente lo mandan ante Pilato. Antes de eso Pedro ya lo niega 3 veces. Entonces Pilato no encuentra ninguna acusación ante Jesús. Entonces dice, ¿a quién quieren que suelten? ¿A Barrabás o a Jesús? Todos quisieron que suelten a Barrabás. Entonces Pilato manda azotar a Jesús. Lo manda azotar, le ponen una corona de espinas y ahí Pilato dice, ok, yo soy inocente de su muerte, allá ustedes lo crucifican. Él se lava las manos y Jesús lleva la cruz hacia el Gólgota o el lugar de la calavera. Allí es amarrada las manos, se la clavaron, ahí es clavado y ahí Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar a todos esos hombres que se le burlaron, que le pegaron, que le azotaron, si Jesús pudo perdonar en la cruz, si Jesús pudo perdonar incluso al ladrón, ¿cómo Jesús no puede perdonarnos a nosotros? No puede perdonarnos a nosotros si Él ve un corazón arrepentido y humillado. Y así como Jesús perdonó, así como Jesús amó, nosotros debemos de perdonar y amar a nuestro prójimo. Olvidar el pasado, olvidar lo que pasó y amarlos, perdonarlos. Entonces Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vemos algo interesante. Jesús al decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Vemos de que al decir Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vemos que el pecado siempre va a separar de Dios, siempre va a separar a Dios con nosotros. Dios no se lleva con el pecado y cada vez que Dios ve el pecado, Dios se va a aleja de su espíritu. Entonces, como Jesús estaba muriendo por los pecados, como Jesús tenía encima de él todos los pecados del mundo, Dios, ese pecado por el cual Jesús murió, separó el Padre del Hijo, lo separó. Dios ahí fue esa separación por los pecados que Jesús murió. Por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios, al ver el pecado por el cual Jesús estaba muriendo, se separó. Entonces, Él dice eso, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros algunas veces decimos, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué no has escuchado mi oración? Dios, ¿qué pasa? Tú me prometiste esto y no lo has cumplido. Recuerden, todo es el tiempo de Dios. Sean pacientes. Si Abraham pudo esperar años la promesa de Isaac, nosotros también debemos esperar. No ser impacientes como Sara fue impaciente. Seamos pacientes, que la promesa llegará.
todo a su tiempo, la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros digamos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengamos fe, que la fe mueva montañas, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengamos esa fe y confiamos en el Señor y que Él está con nosotros siempre, día a día. Él es nuestro escudo. Y Jesús dice sus últimas 7 palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, sus 6 palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí murió. En el momento de morir, hay un terremoto y el velo del templo se rasga y se puede ver el arca del pacto. Al momento de verse el arca del pacto vemos algo interesante, que el momento de Jesús morir en una cruz nos dio paso directo con el Padre. Jesús, al momento de morir en una cruz, nosotros ya pudimos entrar a la presencia del Padre, ya nada nos va a impedir, ya no va a haber un velo que cubra esa conexión con nosotros y el Padre. Jesús, al momento de morir en una cruz, nos da permiso de ir al Padre. Vemos de que la muerte de Jesús era una prueba que Él tenía, era una prueba que Él tenía que pasar. Ese día fue muy doloroso para Él. Y Jesús pasó esa prueba al momento de resucitar al tercer día, demostrando gloria, poder y majestad. Jesús y su crucifixión. La crucifixión era el aguijón que Jesús tenía que pasar. Ese aguijón, ese tormento, porque Jesús estaba desesperado. Jesús estaba lleno de dolor sabiendo de que Él iba a morir en unas pocas horas. Las últimas horas de vida de Jesús. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní estaba desesperado. ¿Cómo tú te sentirías de que Dios te dice, ok, tú ya mismo vas a morir, mañana vas a morir? Tienes que preparar las cosas, tienes que anunciar. ¿Y cómo tú te sentirías que ya mismo vas a morir, que ya mismo vas a ser crucificado? Jesús, cuando entró a Jerusalén en el burro, en la entrada triunfal, ¿cómo Él se habría sentido en de que Él tenía que entrar a Jerusalén para ser crucificado? Wow, interesante, todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Ahora nos vamos a Filipenses. Nos vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Dice, allá pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos de que Jesús se humilló, Jesús murió como un criminal, y Jesús ahí nos demuestra la humildad. Nosotros no hay que creernos el muy, nosotros debemos ser humildes. Como Cristo fue humilde, nosotros también hay que hacerlo. Y Jesús respetó el mandato de Dios. Si Jesús obedeció el mandato de Dios, nosotros debemos de respetar y obedecer los mandatos que se nos dan. Entonces, si Jesús fue humillado, si Jesús murió como un criminal y después Dios lo exaltó, si nosotros somos humildes, si nosotros respetamos las cosas, Dios nos va a exaltar. Dios nos va a exaltar. De lo que estemos abajo, Dios nos va a exaltar, pero de acuerdo al tiempo de Dios. Entonces, si Jesús murió por ti, ¿tú qué le vas a entregar a Cristo? Si Él entregó su vida, ¿tú qué le vas a dar? ¿Tú cómo se lo vas a agradecer? Tienes que agradecérselo orando, leyendo la Biblia, teniendo esa comunión con Dios. Entonces, recuerda que Cristo murió por ti para que tú fueras salvo, fueras perdonado, sanado y restaurado.
Recuerda que Jesús, al momento de morir en una cruz, Él rompió toda atadura y te hizo libre, y ya no eres más esclavo de esas ataduras del pasado, ahora eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para finalizar de este tema de que Jesús murió en la cruz por ti. Vamos a orar y cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida por morir por nosotros, por morir por el mundo, porque tú no viste, Señor, todo lo que te iba a pasar. Tú entregaste tu vida solamente para salvarnos a nosotros. Tú no viste ese sufrimiento. Señor, tú derrotaste la muerte del tercer día. Tú pisaste, Señor, a Satanás al momento de resucitar, porque Satanás pensaba que al momento de golpearte, de que la gente gritaba blasfemo, o de que la gente te haga cualquier cosa, él pensaba que ahí te iba a derrotar, pero él nunca se imaginó que tú ibas a resucitar el tercer día demostrando gloria, poder, y que lo ibas a vencer. Gracias, Señor, porque tú amaste tanto al mundo que enviaste a tu único Hijo. Gracias, Señor, por ser ese cordero inmolado que fuese sacrificado al matadero por todos nosotros. Señor, síguenos limpiando y arranca de nosotros toda raíz de pecado, Señor, y haznos libres, y haznos ser nuevas criaturas en ti. Gracias, Padre bendito, por todo, y que sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, y que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, que el Señor sea bendiciéndote, y no olvides de suscribirte al canal para que seas instruyéndote más en las enseñanzas que vamos a dar por medio de Cristo. Bueno, que Dios sea bendiciéndote, y gracias por todo. Bendiciones.